principal causa de mortalidad materna es la sepsis. ¿Ya? Las muertes que hemos tenido nosotros en nuestro departamento, la mayoría son por sepsis materna, debido a pacientes tratadas sin medidas de bioseguridad, especialmente cuando son pacientes que se someten a abortos, ¿ya? En lugares que no tienen las condiciones de hacerlo. Generalmente los casos que hemos tenido de óbito son esos casos, porque los casos de parto, cesárea, inmediatamente nos damos cuenta nosotros cuando se está produciendo la infección, que es el tercer o cuarto día por parto o por cesárea, y la paciente generalmente acude inmediatamente a su centro hospitalario. Pero en cambio, cuando es un aborto realizado en condiciones insalubres, la paciente recién acude a un centro hospitalario cuando las condiciones se encuentran ya críticas. Muchas veces nos llegan a pacientes en un shock seco y hay veces que no se puede hacer absolutamente nada. Tratamos, pero lamentablemente la paciente no lo hace. Bien, ahora tenemos el grupo que está conformado por José Ángel, por Ángela Patricia, Luz María, Jessica, Rodrigo. Lo que mencionó, la sepsis es una de las causas más comunes de muertes maternas a nivel global, y también hay que ver el estado clínico de la paciente, que nos va a llevar con signos de shock como la hipotensión, la taquicardia, la taquipnea, el deterioro neurológico con un Glasgow menor a 15 y criterios de SOFA que nos que evalúa lo que es la parte respiratoria, evalúa la parte neurológica y la parte cardíaca de la paciente. Vamos a decir entonces que la sepsis va a llegar a ser una respuesta inflamatoria del cuerpo, donde van a producir mediadores inflamatorios como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que me van a llevar a una posible falla multiorgánica si no es atendida adecuadamente. El manejo terapéutico va a iniciarse ya sea con el antibiótico, usualmente se utiliza cefalosporina de tercera generación con metronidazol, y ya una vez evaluando la parte microbiológica, haciendo el diagnóstico, se inicia el esquema más escalonado y más oportuno para la bacteria. Y también se utiliza cristaloides como la primera fase de la reanimación. Se indica más o menos 30 ml por hora kilo peso en una primera fase. Podemos utilizar vasopresores como la norepinefrina y los antibióticos, ¿no? Y la monitorización continua. ¿En qué caso utilizaríamos la norepinefrina? O sea, los cuando hay una hipotensión sostenida. Cuando hay una hipotensión sostenida. Hablamos de shock de todo tipo, ya sea hipovolémico o séptico, cuando la presión arterial sistólica está por debajo de ¿cuánto? No, está muy por debajo de eso, muy por debajo. Y ese es uno de los principales causales de hacer un diagnóstico de shock séptico o shock hipovolémico, ¿ya? O shock neurogénico, cuando la paciente necesita de ese tipo de medicamentos para tratar de elevar la presión arterial. ¿Cuándo colocamos eso? Cuando la resucitación con líquidos, ¿ya? Generalmente nosotros colocamos líquidos para tratar de elevar esa presión. Y si con líquidos no podemos elevar la presión, tenemos que utilizar esos medicamentos que dijo su compañero, la adrenalina o la adrenalina. Sí. Bueno, nosotros nos basamos en lo que es nuestro trabajo, en una monografía, una investigación acerca de artículos ya basados en el año 2022-2025. Tienen en cuenta también que la sepsis dice que es el 10%, ¿no?, de las muertes a nivel global. Uno de los aspectos también es lo que es ya sea materna o, como dijo el doctor, ¿no?, los cuidados de la bioseguridad que tenemos dentro de lo que es el hospital. No saber, ¿no?, las capacitaciones que tiene ya sea un personal o las personas que van a estar dentro de un parto o en el puerperio, ¿no? No tienen las capacidades o no tienen las
prevenciones adecuadas para llegar a lo que es una sepsis, ¿no? Mayormente la sepsis también se dice que uno de los signos está lo que es la fiebre persistente, también va a dar la que es la taquicardia y la disnea, ¿no? Y también lo vamos a evaluar acerca de lo que es el SOFA y qué es SOFA. Que el SOFA va a ser lo que es, va a evaluar lo que es la taquicardia, sistema hepático, renal, coaguloterapia, va a ver lo que es la escala de Glasgow, y el que es SOFA se va a basar en tres, lo que es taquicardia, disnea y la hipotensión. Teniendo también que en la sepsis obstétrica mayormente se dice también que se va a basar en lo que ella, si es que una persona, ¿no? Si es que la mamá también tiene problemas, ¿no? O enfermedades como el VIH, pueden también infectar, ¿no? O llegar a otro shock hacia ella o hacia lo que es el feto. Y también nos basamos acerca de lo que es las prevenciones, ¿no? Dar una mayor charla o antisepsia, decirle no, y a las personas que van a atender ese parto, o también hay algunos que después, ¿no? En el puerperio, decirle los cuidados adecuados que deben tener. Se puede dar la sepsis también en el parto, durante el posparto, en un posaborto también se puede dar también lo que es cuando es la mujer quirúrgica, es decir, cesárea, es uno de los focos también muy la sepsis se llega a tener, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Ya, está bien. Puedes entrar. Sara, ¿llegó? Sara, Chiri. Usted, ¿no? ¿Cómo es su nombre? ¿Quién falta? ¿Rodrigo? Sí. ¿Y Jessica? Rodrigo Álvaro tampoco. Ya. No se olviden su hojita esta. Ahorita Tenemos otro tema que es bastante interesante y bastante complejo sobre el embarazo múltiple. ¿Ya? Cuando hablamos de embarazo múltiple, ustedes saben que normalmente el embarazo es de un solo feto, tanto en los seres humanos como en los animales. Y cuando nacen más de dos, hablamos de embarazo. ¿Ya? Este tema lo han preparado Mariana, Julio, Emerson, Yanine, Álvaro, Sergio, Israel. ¿Quién va a pasar? Dos, ¿quién quiero que pase? Vamos. Comienzo. Bueno, nuestro tema que nos tocó hacer una investigación fueron de embarazos múltiples. Bueno, como dijo el doctor, la definición de embarazos múltiples es cuando es un embarazo, la gestación consiste de dos o más fetos. Bueno, dentro de nuestra situación problemática, nosotros pusimos como la problemática el mayor riesgo que hay cuando una mujer tiene una múltiple gestación de dos o más fetos, ya que esto consiste, bueno, doble cuidado, cuidado más intenso, tener una mejor alimentación, y dentro de nuestro pregunta de investigación nosotros nos pusimos cuál es la importancia de que un estudiante de medicina haga una investigación acerca del embarazo múltiple. Dentro del marco teórico, bueno, nosotros hicimos la definición de gestación y también pusimos como, por ejemplo,
cuáles son los mayores problemas que podría haber en una gestación múltiple, y dentro de ella nosotros pudimos investigar y llegar a la conclusión que hay problemas tales como el parto puede ser prematuro, puede haber un bajo peso al nacer, o puede haber el síndrome de transfusión, que es cuando un feto recibe mayor sangre que el otro. Y dentro de eso también puede ser un embarazo monocigoto o dicigoto. El monocigoto es cuando el feto viene de un óvulo, y el dicigoto es cuando proviene de dos óvulos. En los aspectos médicos que encontramos, vamos a decir, dijimos que son las complicaciones más frecuentes que encontramos, que puede ser un parto prematuro, puede nacer con bajo peso, puede tener el síndrome de transfusión, como dijo mi compañero, hipertensión, anemia y problemas del desarrollo en el camino, y cuidar. Ya entrando a los cuidados esenciales, vamos a tener controles prenatales frecuentes, evaluación médica regulares, nutrición adecuada, una planificación del parto ya que debida fecha, y educación materna y apoyo emocional. Otras implicaciones, igual que pusimos en el marco teórico, son de aspectos sociales, debido a que una múltiple gestación implica que un mayor gasto económico para las personas. Si bien se dice que ha aumentado el índice de embarazos múltiples debido al tema de que todo se hace ya en clínicas y todo es forzado, porque hay algunas parejas que sí quieren tener una gestación múltiple, pero hay parejas que tienen una predominancia genética y son ellas las que mayormente sufren de esta implicación económica, ¿no? Social. También otros aspectos que encontramos serían los psicológicos, que vamos a experimentar ansiedad en las madres, depresión, sobrecarga y un cambio emocional o dinámico en la familia, que pueden ser el estrés en pareja, celos de los hermanos mayores. A esto todo se los recomienda terapia social, ya sea con educación sobre la crianza múltiple de sus hijos. Y también se dice que los signos en las mujeres aumentan las náuseas, aumentan los vómitos, y la sensación de dolor también es el doble, básicamente. Ya con los objetivos, cerrando esto, pudimos encontrar varios objetivos específicos, que puede ser identificar las complicaciones médicas, sería uno. Otro sería evaluar el impacto psicológico en las madres y las familias. Y otro de los tantos aspectos que podemos encontrar es analizar costos económicos y proponer medidas de apoyo hacia las familias, hacia las diferentes familias. Sí, así también como en el lugar donde se vaya a dar el parto, se tienen que tener todas las medidas, y bueno, tiene que haber un personal que esté capacitado. No se puede realizar en cualquier lugar. Como el doctor mencionó anteriormente, en las causas de hemorragia no se puede tener en cualquier lugar sin las medidas de bioseguridad o las medidas respectivas que se tiene que tener para, bueno, recibir ese parto. Bueno, sus compañeros lo han dicho, ¿no? El embarazo gemelar generalmente es un embarazo patológico, ¿no es cierto? Porque generalmente el embarazo gemelar, ya sean mellizos o trillizos, generalmente nunca llegan a una edad gestacional a término, generalmente nacen prematuros, y ese es un problema grande en nuestro medio, que los partos gemelares, algunos nacen de 31, 32, 33 semanas, y lamentablemente en nuestro departamento tenemos una sobresaturación de pacientes neonatológicos que requieren de una terapia intensiva neonatal. Ya es un problema de salud bastante grande que tenemos. En nuestro hospital tenemos muchas pacientes con embarazos gemelares, ¿ya? Muy pocos con 3, la mayoría son con 2, ¿ya? De sus diferentes proporciones, tanto los dos tipos que hablaron su compañero, los que son derivados de un solo óvulo, y aquellos que son derivados de diferentes óvulos. ¿Ya? El grupo, ustedes son el grupo 1, ¿dónde está? ¿Dónde está el grupo 1? No tengo que leer. No, okay.
doctor. Vamos a hablar sobre la preeclampsia en el embarazo, ¿no? Durante el periodo. Esto representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Bueno, antes que sus compañeros hablen, cuando hablamos de trastornos hipertensivos en el embarazo, no solamente hablamos de preeclampsia y de eclampsia, ¿ya? Cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo nos referimos primeramente a la hipertensión crónica, a la hipertensión gestacional, a la preeclampsia sin criterios de severidad, preeclampsia con criterios de severidad y eclampsia. Y por último tenemos la hipertensión crónica más preeclampsia sobreviada. ¿Ya? Tenemos que saber diferenciar estos diferentes conceptos que van a verlo ustedes cuando lleven la obstetricia 2, que es la obstetricia patológica. Una hipertensión crónica, ¿ya? Es aquella paciente que ya es hipertensa antes de estar embarazada, o aquella paciente que nosotros descubrimos que es hipertensa en las primeras 20 semanas de gestación, o aquella paciente que después del parto nosotros nos damos cuenta que es hipertensa. Muchas veces no sabemos si es hipertensa, la atendemos el parto y la paciente sigue hipertensa. Esa es una hipertensión crónica. En cambio, una hipertensión gestacional es cualquier paciente que después de las 20 semanas de gestación comienza a tener una presión arterial elevada, mayor o igual a 140 la sistólica, mayor o igual a 90 la sistólica. Pero, se recuerda cuando dijimos, llevamos esa hojita amarillita de CLAP en la historia clínica, donde después de las 20 semanas nosotros que teníamos que solicitar a toda paciente la proteinuria en orina de 24 horas. Esa paciente que después de las 20 semanas y tiene una presión arterial mayor o igual a 140, 90, y esa proteinuria de 24 horas nos sale negativa, entonces a esa paciente la vamos a encasillar como una preeclampsia, una hipertensión gestacional. Pero si esa proteinuria nos sale mayor a 300 miligramos en las 24 horas, ahí vamos a decir que es una preeclampsia. ¿Okay? Y cuando hablamos de preeclampsia, ya vamos a hablar de preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Y la complicación de este tipo de preeclampsia va a llevar a la eclampsia, que ya la paciente aparece con un síndrome convulsivo. ¿Ya? Vamos, sí. Bueno, entonces los casos de hipertensión representan una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad. De 5 al 10%, en Bolivia sería del 6.6% al 2024. La preeclampsia en forma severa es frecuente letal. Su diagnóstico tiene que ser... Háblame primero en qué consiste una preeclampsia sin criterio de severidad. La preeclampsia sería... Antiguamente, en alguna literatura, hablan de preeclampsia leve, moderada y grave. Eso ya no existe. Hoy en día se habla de preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterio de severidad. No hay más, ¿ya? La preeclampsia sin criterio de seguridad o de severidad sería aquella donde hay la presión está igual a mayor o de 160 sobre 110 milímetros de mercurio. No. La sin criterio es una presión arterial que oscila entre 140 la sistólica hasta 159 y la diastólica oscila entre los 90 hasta los 109. Ahí hablamos de una preeclampsia sin criterios de severidad, ¿ya? Y que tiene que tener una proteinuria mayor a 300 miligramos. Pero, por eso viene el nombre de criterios de severidad. ¿Qué son criterios de severidad? Una cefalea es un criterio de severidad. Una visión borrosa es un criterio de severidad. Tinnitus es un criterio de severidad. Epigastralia
Peor aún es un criterio de severidad. ¿Por qué? Porque esa paciente que está con cefalea, con tinnitus, con visión borrosa, ¿qué va a pasar? El próximo paso va a ser una convulsión. Y esa va a ser una preeclampsia. ¿Ya? No confundan sin criterio de severidad con criterio de severidad. No, sí. Ya, la preeclampsia sería después de las 20 semanas. Ella presenta los signos de severidad que ya indicó, también la proteinuria positiva, ¿no? En 3 gramos por litro. Es la preeclampsia sin signo de severidad. Con un signo de severidad sería todo eso, y también podría ya comenzar a ocurrir lo que es el daño multiorgánico, ¿no? Que es en el caso del cerebro, ojos, podría haber una ruptura del hígado del feto, Sí, puede llevar a una ACV de la madre y también un neumotórax a causa del feto, ¿no? Después pasamos a la eclampsia, que sería la parte que tiene todos esos signos y ya comienza a tener lo que es la cuestión de las convulsiones. Ahí, es también a partir después de las 20 semanas. Es la fase complicada, ¿no?, de la preeclampsia, y como usted dijo también la crónica, ¿no?, que es anterior a las 20 semanas, la mujer ya está diagnosticada con hipertensión. Una preeclampsia, una hipertensión crónica también puede complicarse con una preeclampsia. Puede. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que la hipertensa crónica es hipertensa antes de embarazarse, o la descubrimos en el primer control prenatal que la hacemos a las 10 semanas, por ejemplo. Sabemos que es una hipertensa crónica, pero no tiene proteinuria. Pero ¿qué pasa? Que a las 25 semanas le hacemos la proteinuria y sale con que tiene más de 300 miligramos en 24 horas. Entonces ya la consideramos como una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Que esas son las peores, las que más peormente se conocen. Para hablar de hipertensión arterial, siempre vamos a hablar de 3 parámetros. Cuando hablamos de hipertensión crónica, primeramente, la hipertensión crónica la diagnosticamos antes del embarazo, en las primeras 20 semanas, o hipertensión después del parto, que la paciente continúa con la presión alta. La hipertensión gestacional es la presión arterial mayor o igual a 140-90 después de las 20 semanas de gestación, no tiene proteinuria y desaparece luego después del parto. La preeclampsia, sin criterio de severidad, es una paciente que tiene una presión arterial mayor o igual a 140-90 después de las 20 semanas. Es una paciente que tiene una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Y es una paciente que los laboratorios, los exámenes complementarios, se encuentran dentro de los parámetros normales. En cambio, una preeclampsia con criterio de severidad es una paciente que tiene una presión arterial mayor o igual a 160 la sistólica, 110 la diastólica después de las 20 semanas. Puede tener una proteinuria mayor a 3 gramos. Esta ya tiene más de 3 gramos. Puede tener criterios de severidad, como lo dijo su compañero: cefalea, visión borrosa, ¿ya?, epigastralgia, oliguria. Es una paciente que no orina más de 400 cc en 24 horas. Puede tener trastornos laboratoriales. Puede haber una hemólisis en los glóbulos rojos. Puede haber una alza o elevación de las enzimas hepáticas, transaminasa, usazalética pirúvica y la glutámica. Plaquetopenia. Con eso nosotros podemos ya diagnosticar una complicación que es el famoso síndrome de HELLP. ¿Ya? El HELLP, jóvenes, ¿ya?, es un diagnóstico que nosotros lo hacemos laboratorialmente.
es el laboratorio que nos dice esa paciente tiene un síndrome de Hell. Pero ya nosotros sospechamos un síndrome de Hell. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos nosotros con una paciente con un trastorno hipertensivo grave es colocar una sonda vesical. Y si la orina nos sale hematúrica, ya eso nos da una pauta que está existiendo una hemólisis de los glóbulos rojos. ¿Ya? Cuando hablamos de un trastorno hipertensivo, una preeclampsia con criterios de severidad, ¿ya? Quiere decir que tenemos que terminar ese embarazo. Hay 3 parámetros que tenemos que tomar muy en cuenta cuando tenemos un tipo de este paciente. Primeramente, hacer un buen diagnóstico de entrada. 2, dar medicamentos antihipertensivos a este tipo de pacientes, porque tenemos que bajar esa presión. ¿Qué nos puede provocar una presión alta en una paciente? Un ACV hemorrágico y nos matará. Y 3, dar medicamento anticonvulsivante. ¿Para qué? Para evitar que esa paciente que está con una preeclampsia con criterio de severidad nos convulsione. Y peor aún, si esa paciente que tiene criterio de severidad, además de eso, tiene un síndrome de Hell. Cuando hablamos de síndrome de Hell, quiere decir que la muerte está rondando en esa paciente. Una paciente que convulsione y es portadora del síndrome de Hell, el porcentaje de mortalidad es elevadísimo. Porque inmediatamente convulsiona, puede tener su accidente cerebrovascular. Es muy diferente a una paciente que no tiene síndrome de Hell, convulsiona 1, convulsiona 2, convulsiona 3 y probablemente no le pase nada. Por eso es importante el diagnóstico. Nosotros no terminamos el embarazo a una paciente con trastorno hipertensivo mientras no tengamos los laboratorios. Porque puede ser que estemos operando una cosa que está complicadísima. Por eso lo importante en los trastornos hipertensivos del embarazo es la estabilización de la paciente. ¿Qué significa estabilizar? Esa presión que estaba en 170, 120, tenemos que bajarla por lo menos a 140, 90. No podemos bajarla más, ¿por qué? Porque podemos provocar una alteración feto-placentaria y el feto puede ovitar. 2, anticonvulsivantes. El mejor anticonvulsivante es el sulfato de magnesio. ¿Ya? Existe un método SUDPA y un método de Pritchard. El método SUDPA es que colocamos una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. La dosis de ataque se colocan 4 gramos EV lentamente en un 20 o 25 minutos y la dosis de mantenimiento colocamos 10 gramos en un suero y largamos a 30 gotas por minuto, más o menos que dé 1 gramo por hora esa dosis. Una vez que hemos colocado los antihipertensivos y los anticonvulsivantes, ¿ya? Recién nosotros podemos decir que la paciente está estabilizada y recién podemos terminar ese embarazo. Se dice que una paciente que tiene una preeclampsia con criterios de severidad, el embarazo se debe terminar en las primeras 12 horas de hecho el diagnóstico. Una preeclampsia o eclampsia que ha convulsionado, tenemos que terminarla en las primeras 6 horas de haber hecho el diagnóstico. Desde luego tenemos que estabilizar. Antiguamente llegaba la paciente convulsionada, la metían al quirófano. La paciente se complicaba, hacían su ACV hemorrágica y qué sé yo. Hoy en día no. Estabilizamos para tener mejores resultados. Eso lo van a ver ustedes cuando lleven obstetricia 2. La obstetricia 2 es netamente patología obstétrica. Lo que hemos hablado nosotros en el primer semestre es de patología obstetricia netamente. ¿Ya? ¿Sí? Falta su CD. A ver, el otro grupo. ¿Este de cuál es? A Rodrigo.
Adriane. Dulce. No está Dulce, Gabriela. Alejandra. Rodrigo. No está Rodrigo. Está ya sentado. No, está bien, Rodrigo. ¿Cómo anda esa pierna? ¿Bien? Ya dobla. Lilian. Lilia. Joana. Y Chaupín. Bien, vamos. Vamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es una alteración en la mujer embarazada al metabolismo de los carbohidratos. Esto puede, si es diagnosticada oportunamente, se puede hacer un tratamiento oportuno, un seguimiento y evitar las complicaciones. La prevalencia varía, dependiendo, en Latinoamérica se dice que el 10%, pero esto varía desde un 2 al 17% en mujeres que puedan tener diabetes gestacional. Los factores de riesgo son edad materna mayor a 30 años, obesidad, índice de masa corporal mayor a 26, antecedentes familiares, que tengan en primera línea parientes con diabetes mellitus, o también que ya haya tenido diabetes gestacional en un embarazo anterior, y también malformaciones congénitas, si su embarazo tiene un polidramio actual, entonces también eso es un factor de riesgo. Y por supuesto lo que también hablaban hace rato es la hipertensión o preeclampsia, también es un factor de riesgo. ¿Por qué se produce la diabetes gestacional? Ocurre una resistencia a la insulina, hay dos cosas, resistencia a la insulina y que las células beta del páncreas no están produciendo la cantidad necesaria de insulina. Esto debido a que hay unas hormonas lactoplacentarias que evitan este funcionamiento, y lo que va a suceder es que se eleve la insulina, pero no está siendo utilizada. Y por lo tanto, como sigue habiendo azúcar o glucemia, hay glucemia, entonces las células beta siguen produciendo, pero esto no es suficiente. Bien. Eso por un lado. ¿Y qué va a pasar en el lado del feto? Va a haber un hiperinsulinismo, que esto le va a causar macrosomía, acumulación excesiva de grasa fetal, maduración pulmonar retrasada porque inhibe la correcta producción del surfactante, y riesgo de hipoglucemia neonatal. Para el diagnóstico vamos a tener la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero básicamente si me da 105 miligramos por decilitro en 2 tomas, en 2 ocasiones, yo podría decir que estoy frente a una diabetes gestacional. Y a las 2 horas, si me da mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, igual puedo decir que estoy frente a una diabetes gestacional. ¿Quieres hablar de las complicaciones? Vean la importancia ya del control prenatal en estos casos. Nosotros siempre en la primera consulta que tenemos con la paciente en el control prenatal, que generalmente van entre las 10, 12 semanas de gestación, ¿ya? Siempre pedimos un laboratorio, perfil hematológico, pedimos todo, y pedimos una glicemia, ¿no?, de orina. Y esa orina no puede venir normal, esa glicemia no puede venir normal en la primera toma que tuvimos. Y por eso siempre nosotros tenemos que solicitar otra prueba, ¿ya?, a partir de la semana 20 o 24 semanas, que es ahí donde nosotros vamos a detectar si una paciente puede tener una diabetes gestacional. ¿Ya? Y como dijo su compañero, la diabetes gestacional da a múltiples complicaciones. Una paciente que tiene diabetes ¿puede complicarse con una preeclampsia? Sí puede, tiene mayores probabilidades de complicarse. ¿Una diabetes gestacional puede tener efectos macrosómicos? Sí, tiene efectos grandes. Una paciente que es mal llevada en el control prenatal y que tiene diabetes gestacional puede tener óbitos fetales intrauterinos. ¿Por qué? Porque ese embarazo no es muy bien llevado. Se llama por eso embarazos de alto riesgo.
que tienen que, en el control prenatal hay que hacer una mantención bien de ese tipo de paciente para que ese embarazo vaya a un feliz término. Generalmente, los embarazos con diabetes gestacional, nosotros los solucionamos entre las 37, 38, 39 semanas, si está todo bien. Pero si hay alteraciones, hay fetos grandes, hay polihidranio también. Y generalmente el polihidranio se acompaña de alguna malformación fetal. He ahí la importancia del control prenatal en este tipo de pacientes, en general en todas. Sí. Bueno, como mencionó también lo que es de estas complicaciones patológicas que puede tener lo que es la diabetes gestacional, también mencionó de forma de tratamiento para estas situaciones, mencionó también lo que es epidemiología previamente, que es de aproximadamente del 8 al 25%, dependiendo de cada región, etnia y cultural, y usualmente lo que son este tipo de complicaciones es más en ciertas regiones en vías de desarrollo. Un ejemplo, en ciertas situaciones aquí de manera local, en zonas más rurales no hay un control adecuado a lo que es de esta enfermedad y sí control materno, ya que es también con un estilo de ingesta, como mencionó mi compañera, con alto ingesto de carbohidratos combinado con una alteración metabólica, como un aumento de hormonas junto con el cortisol. Ante estas situaciones se puede clasificar lo que es la diabetes gestacional como A1 y A2. El A1 se clasifica con una forma de tratamiento nutricional y con ejercicios. Este tipo de tratamiento se recomienda a la madre lo que es un mayor control, lo que es alimenticio, aumento de actividades físicas. Aquí aún hay lo que es la insulina, aún hace efecto en lo que es su mismo organismo, no es insulino dependiente en este caso, mientras que la clasificación de A2 se clasifica como una madre ya insulino dependiente, donde ya tiene picos de glicemias altas. Y otro forma de clasificación junto con estos tipos de situaciones tenemos lo que es control materno. Como mencionó también el doctor, que usualmente se suele hacer a las 22 semanas aproximadamente. Eso es usualmente a una madre que no tiene signos de alarma, antecedentes de alarma, como ejemplo diabetes previa, embarazos previos con malformaciones. Usualmente a ese tipo de estudios se suele hacer. Pero cuando tenemos lo que es sospechas y antecedentes previos, usualmente se hace ya al inicio del primer trimestre. Junto a esto, se hace con lo que es la evaluación prenatal, junto con lo que es el aumento del peso normal de la madre, combinado con lo que es el índice de masa corporal. Usualmente si la madre tiene un menor a un índice de 19.8, se le recomienda un aumento de peso aproximadamente de unos 11 a 18 kilogramos. Si tiene un índice de masa corporal normal, que es de 19.8 a 26, se le recomienda un aumento de peso total de aproximadamente de unos 11 a 16 kilos, junto con otro tipo de clasificación, ya que se considera un sobrepeso de aproximadamente de unos 26.8 a 29, ya se le recomienda lo que es un aumento de peso de aproximadamente de unos 9 a 12 kilos, y así se va sucesivamente. Este tipo de clasificación es una forma de poder controlar lo que es el peso materno. Se llama lo que es un control de peso pregrávido. Esas son unas recomendaciones que se puede hacer en lo que es el control materno para prevenir lo que es la diabetes gestacional. Está bien. El otro grupo, o ya no todo. Hay un grupo que no ha presentado su CD. El de trastorno hipertensivo de embarazo no lo tengo. Sí, ahorita lo vamos a subir. Bueno, sus compañeros van a hablar sobre HIV y embarazo. Eso tenemos bastante aquí en Montenegro. Santa Cruz es una de las ciudades donde hay mayor incidencia de pacientes portadores de HIV, y embarazadas tenemos bastante. En mi hospital, que es un hospital de referencia, por lo menos tenemos
1 a 2 casos semanales de mujeres embarazadas. Ya se imaginan cómo está esta enfermedad en nuestro departamento. Si se recuerdan ustedes, cuando hablamos de la historia clínica perinatal, había una parte donde hablamos del HIV, ¿no es cierto? Y donde el HIV, la prueba rápida de HIV, se le debe pedir a todas las mujeres embarazadas. Es más, hoy en día tenemos que pedirle a todos. Si vamos a realizar una intervención quirúrgica, tenemos que pedirle a todos. ¿Ya? Es cierto que las normas de bioseguridad tienen que ser iguales para todas, pero en este tipo de pacientes tenemos que tomar mucho más cuidado, porque existen accidentes. En mi hospital han habido muchos accidentes en pacientes portadores del virus. Y aquellos funcionarios, trabajadores en salud que tuvieron esos accidentes, lamentablemente tuvieron que hacer un tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Y no se imaginan ustedes cómo es de feo eso. Por eso, por norma, toda paciente embarazada se le debe pedir su prueba rápida de HIV, a todas, sin excepción, ya sea en la parte pública como en la parte privada. Vamos. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Como comentaba el doctor, nosotros vamos a estar hablando de VIH en el embarazo. Como sabemos, el VIH es un retrovirus que ataca al sistema inmunológico al destruir los linfocitos CD4 positivos. Ahora, bien como mencionaba el doctor, el VIH en embarazadas en Santa Cruz, en Bolivia en sí, ha estado en aumento. Se dice que en estudios que han hecho de 2023 a 2021-2023 ha subido un 15%. Como nosotros, como futuros médicos, sabemos también el SIDA ha ido en aumento este año. Entonces es muy importante tocar el VIH en embarazada por el alto riesgo de transmisión que hay de la madre hacia el bebé. Ahí están las transmisiones que serían lo que conociéramos como transmisión vertical. Hay la transmisión intrauterina, la transmisión intraparto y hay la postnatal. La intrauterina sería cuando el feto aún está en el útero, ¿no? Y el virus traspasa la placenta, lo cual hace que el bebé esté infectado y contraiga el VIH. Luego también tenemos el intraparto, que durante el parto, cuando la madre está expulsando al producto y al contacto con los fluidos y la sangre, el bebé contrae esta infección. Luego también tenemos el postnatal, que sería una transmisión cuando la mamá da de lactar al bebé por medio de la leche materna, se da el contacto. Los factores de riesgo en la transmisión postnatal por lactancia sería la mamaria con los pezones con fisuras, ¿no? Y sangrado, los cuales por medio de ese medio es que se contagia el bebé. Entonces mi compañera nos va a estar hablando un poco del tratamiento y diagnóstico del tal. Bueno, el diagnóstico para las mujeres embarazadas para el VIH se pide durante el tamizaje se pide durante el primer trimestre de embarazo, durante los primeros controles. Se le pide la prueba de la prueba de lisa, ahí se detecta si hay anticuerpos contra el VIH. En caso de haber anticuerpos, se pide una prueba confirmatoria, la de vuestro bulo o la de PCR. Lo que se quiere lograr con las pruebas es saber la carga viral y iniciar el tratamiento más pronto posible y subir los linfocitos CD4 para aumentar el sistema inmune. Ahora, para el tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en este caso en las pacientes? Es mantener la baja
la carga viral lo más baja posible, casi nula. En caso de que hayan sido madres recién contagiadas o con diagnósticos inconclusos de VIH, o se le piden nuevamente las pruebas para ir revisando la carga viral y mantener el tratamiento con antirretrovirales. En el tratamiento se pide normalmente tres combinaciones de fármacos para suprimir la réplica de la replicación viral hasta que son, que se llama los inhibidores de la tripteasa y los inhibidores de proteasa. En cuanto para la seguridad del feto, para evitar la transmisión, dependiendo de la carga viral de la madre, si ha seguido el tratamiento, hay dos tipos de parto que se dicen. Si la carga viral es nula o casi nula, se recomienda un parto vía vaginal normal. En caso de que no se tenga control de la carga viral de la madre o es inconcluso, se recomienda una cesárea. Hay factores que van a influir en el funcionamiento del tratamiento, que son puede ser el nivel socioeconómico, que algunas madres no cuentan con los ingresos para realizar el tratamiento, y la zona, porque son madres de zonas alejadas, zonas rurales, lejos de pueblitos, y no pueden conseguirlo. Perdón, ¿de qué están llamando de la agencia? Hola, sí. Hola, sí. Diga. ¿Ya cuándo? ¿Ahora? Ya, ¿y tiene usted nota? A ver, yo después le doy. Ya, está bien. Ya, ok. Sí. En la casa tenía. Pero mañana la llevo temprano. Ya. Ok. Ya, chao. Sí. Bueno, algo que olvidé mencionar, que el nivel socioeconómico sí influye bastante en el tema de los medicamentos. En caso de que, digamos, se haya llegado a un buen control y la carga viral fue baja con parto vaginal, fue todo normal. Otro factor que debemos tomar en cuenta es la lactancia materna, que ahí también puede haber contagio. En estos casos hay suplementos como la fórmula y todo eso para alimentación del feto. A ver, es muy importante el diagnóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Existen tres escenarios. Un escenario es cuando ya la paciente es portadora del virus HIV y se embaraza. Y es una paciente que está tomando medicamentos antirretrovirales antes del embarazo. Esa paciente se embarazó, ya estaba tomando medicamentos y sigue su medicación hasta la finalización del embarazo. En realidad tiene que tomar de por vida, ¿no es cierto? Hay otro escenario, el escenario 2, que es mucho más común y es el que nosotros normalmente encontramos. Paciente que en la primera consulta prenatal nosotros le pedimos su prueba rápida de HIV y nos sale positiva, pedimos la confirmatoria y nos sale positiva. Es a esa paciente que nosotros recién le vamos a iniciar el tratamiento con antirretrovirales y luego vamos a ver su CD4 y vamos a ver cómo está esa carga viral. Como dijo su compañera, si la carga viral es baja y con el tratamiento antirretroviral que le vamos a dar, ¿ya? El feto tiene mayor porcentaje que el feto no salga contaminado, que no exista la transmisión vertical. Y existe el escenario 3. Es una paciente que no llega a la emergencia, en trabajo de parto, le solicitamos su prueba rápida y nos sale positiva.
es una paciente que nunca tomó medicamentos antirretrovirales, ni sabía que era portadora del virus HIV. Es muy diferente. Esa paciente tiene mayor proporción de que sus niños salgan con transmisión vertical. Ya les dije cuál es la conducta, ¿no es cierto? A todas aquellas pacientes se les debe programar su cirugía. Normalmente nosotros las programamos a las 38 semanas. Desde luego tienen su carga viral, tienen su CD4, ¿ya? Y le hacemos un parto cesáreo. Y le hacemos el parto impelicado. ¿Qué significa impelicado? Que sacamos al feto con las bolsas de las aguas íntegras. ¿Para qué? Como dijo su compañera, para evitar que el feto tenga relación con la secreción de la cavidad abdominal que teóricamente está contaminada. A ese recién nacido se lo limpia, totalmente se lo baña y se le inicia después igualmente el tratamiento antirretroviral. A esa paciente que nos llegó a la emergencia en inicio de trabajo de parto, nosotros le hacemos la prueba rápida y nos sale positiva, la vamos a tratar como si fuese positiva, porque no podemos esperar que nos venga la prueba confirmatoria. Igual le iniciamos una dosis de medicamentos antirretrovirales, una dosis de ataque, y después la operamos igual, le hacemos el parto impelicado. Al recién nacido igualmente se le da medicamentos antirretrovirales, pero ya a ese recién nacido no le dan uno, sino le dan dos tipos de medicamentos. ¿Por qué? Porque es un niño virgen que no recibió ningún medicamento antirretroviral, o sea, la mamá no recibió ningún medicamento. Igualmente hacemos el parto impelicado. Su compañera dijo, la transmisión vertical ocurre intraparto, durante la gestación, ocurre durante el parto y ocurre después del parto. Se cree que un 20% de las mujeres, el 20% de la transmisión vertical es durante la gestación, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una carga viral elevada. Un 50% durante el parto. Por esa razón nosotros hacemos el parto cesárea y hacemos el parto impelicado. Y un 30% durante la lactancia. Por esa razón a toda paciente se suprime la lactancia. A esa paciente del escenario 3 que nosotros diagnosticamos en la emergencia, que era portadora del virus HIV, si la prueba confirmatoria después del parto no sale negativa, entonces suspendemos todo tipo de medicación. Y ahí la importancia de que a toda paciente embarazada tenemos que pedirle todas las pruebas, no solamente de HIV, también pruebas de sífilis, ¿ya? Las enfermedades virales que tenemos hoy en día. ¿Ya? ¿Suficiente? ¿Su trabajo está aquí, no? ¿A quién le falta el civil? Hay uno que... ¿Este de qué grupo es? Uno, ahí lo anotamos.